Bueno, bueno, bien. Vamos a continuar el tema de neurociencia afectiva, que la semana pasada hicimos digamos, una introducción pormenorizada, es raro, una introducción pormenorizada, y bueno, tuvimos básicamente, o sea, para una síntesis, ¿no? Haciendo una reseña de todo lo que estaría comprendido dentro del mundo afectivo desde el punto de vista psicológico. Y por supuesto, la pretensión siempre de la neurociencia es mapear todo eso, y bueno, a veces es mucho más lo que hay que mapear que lo que la neurociencia mapea. Inclusive la misma psicología a veces eh, estrecha un poco el campo fenoménico de todo lo que involucra el universo de los afectos. Y entonces, bueno, hicimos un repaso de lo que se entiende por emociones, sentimientos, pasiones, eh, cómo hay otras figuritas dentro del mundo afectivo, en el universo afectivo, eh, como los valores. Inclusive ahora vamos a ver ese tema, vamos a ver algunas ideas de uno de los neurocientíficos más brillantes de los últimos años, que es Antonio Damasio. Vamos a ver esta teoría que tiene él sobre la importancia que tienen las emociones en el proceso de toma de decisiones. Él escribió un libro, estuve buscando hoy, pero no lo encontré, pero bueno, está ahí en la bibliografía, eh, que llama un libro clásico que se llama El error de Descartes, y bueno, donde él plantea una hipótesis, que es lo que se conoce la hipótesis del marcador somático, que es bueno, medio crítico. Algunos lo dicen en otros términos. Perdón. Bueno, los referidos a tomar de un día. Bueno, algunos prefieren llamarle la brújula de las emociones, como las emociones son una pieza fundamental del proceso de, de las tomas de decisiones, porque si no tuviéramos emociones que dirijan ese tránsito, sería muy arduo eh, tomar decisiones. Entonces vamos a ver hoy un video donde se ilustra esa teoría a través de un caso que es, bueno, siempre hay, para todos los temas hay como un caso inaugural. Es el caso bueno, de un paciente le hacen una operación para extirparle un tumor. Hola Tomás, ¿cómo te va? Y bueno, en la operación el tumor se lo extirpan, pero se daña una zona que justamente tiene que ver con el proceso de comunicación entre la toma de decisión cognitiva, llamémosle así, y los aspectos emocionales, que son un insumo. Y bueno, no les anticipo, porque vamos a ver en el video cómo es el caso, cómo fue ese paciente, qué le pasó a ese paciente. Y entonces Damasio se interesó mucho por ese paciente, lo estudió y llegó a la conclusión de que él tenía una seria dificultad en tomar como insumo a las emociones o los aspectos emocionales a la hora de tomar decisiones. Y si bien desde el punto de vista intelectual o cognitivo se le hicieron muchos test, él era una persona que había conservado sus facultades de razonamiento. Sin embargo, su problema era que el razonamiento quedó desvinculado del universo valorativo. Entonces no podía valorar o evaluar las opciones y por ende empezó a tomar decisiones muy temerarias y además con muchas dificultades, como se transformó en una persona que desde el punto de vista sí, de una clínica básica tenía muchos rituales, hasta podríamos decir obsesivos compulsivos, y daba muchas vueltas para decidir algo. Era como que tenía dificultad para decidir, para sopesar las alternativas. Bueno,
punto. Vamos a ver ese tema. Después, otro tema que primero quiero también ilustrar algunos temas que los planteamos muy al pasar en ese PowerPoint de la semana pasada. Sobre todo uno al final, que es el famoso experimento de la rata que termina muriendo de placer. Eh, bueno, creo que en esencia planteamos lo que había que plantear. Bueno, un dispositivo experimental en donde esta rata estaba conectada y eh, terminaba por un aprendizaje instrumental encontrando una palanca que activaba una descarga que se producía y los investigadores en realidad no lo sabían, estaban buscando otra cosa. Eh, pero en última instancia había un electrodo que estaba activando lo que luego se llamó la zona de recompensa, o el circuito de recompensa. En esa época los investigadores lo llamaron el circuito de placer. Y bueno, entonces esa autoestimulación termina siendo inadaptativa porque cualquier incentivo natural, como la comida, el vínculo con sus congéneres, termina siendo como, termina perdiendo el valor de incentivo al lado del incentivo mayor, que era la autoestimulación. Y por ende, bueno, la rata termina muriendo de placer, muy paradójico. Bueno, aparte son esos experimentos que eh, también son bastante crueles. Bueno, la ciencia avanza con experimentos crueles muchas veces. Eh, pero bueno, quiero que veamos un video muy cortito para que veamos la secuencia de cómo fue ese proceso. Porque además, eh, lo que es importante, que también queremos transmitir desde Diplomatura, son las cuestiones metodológicas. Porque en última instancia, en las cuestiones metodológicas, uno termina como de apreciar de dónde se sacan las conclusiones. Entonces quiero que veamos ese experimento. Y hay otro tema que yo lo di muy al pasar, que es ese experimento en donde se intentó mapear en qué parte del cuerpo se sienten o las personas dicen sentir diferentes emociones. Entonces, quiero que veamos un video que cuenta la reseña de ese experimento. Un experimento creo que es del 2013, por ahí. Bueno, entonces yo diría, vamos a arrancar. Bueno, perdón, la última parte, si tenemos tiempo, espero que nos dé el tiempo, si no, se maneja una clase más de presencia afectiva. Pero bueno, la última clase es una invitación a que veamos lo que uno podría llamar el alfabeto bioquímico del universo emocional. Y bueno, el recurso didáctico que yo se lo subí hoy, se lo mandé la información de que estaba subido eso. Es un PowerPoint en donde están recopilados, que bueno, son recopilaciones, ¿no? Eh, diferentes infografías que tratan sobre la bioquímica de los aspectos, cómo eso se vincula con algunos cuadros de trastornos psicológicos. Bueno, y por supuesto vale como una exploración, porque van a ver que llega un momento que es como que se hace muy convergente algunas figuritas, no todas. Algunas están basadas en papers, otras en divulgación. Entonces, a mí me parece importante ver el tema de la metodología y después, a partir de la metodología, hasta dónde se estiran o se exageran algunas conclusiones. Y bueno, y no sé, es un temario medio ambicioso, porque después el otro tema que está sugerido ahí es plantear un capítulo también muy interesante, que yo digo vale como exploración, que es lo que se llama la neurociencia del amor o del enamoramiento.
y que algunos además han hablado de la ciencia del amor, y bueno, siempre es un poco de ciencia y un poco de pretensión de hacer ciencia, porque bueno, así como tenemos problemas para tener definiciones claras sobre el alcance del concepto de emoción, bueno, por supuesto con el amor también ocurre lo mismo, pero me gustaría introducir a lo que se ha hecho como un intento de como cartografiar neuralmente el proceso del enamoramiento. Bueno, no digo más porque eso lo aclaro en su momento. Bueno, ese es el plan que tenemos para hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, si no, ya arrancamos. Bueno, entonces la primera que vamos a ver es el video eh, en donde se ilustra el experimento de Milner y Olds, que es un experimento muy viejo, muy antiguo, de la rata que muere de placer. Entonces, todo esto está en el aula virtual. ¿Verdad? Bueno, entonces vamos a compartir la pantalla. Bueno, bien. Vamos a hablarlo directamente de ahí. Entonces, les digo los videos que vamos a ver en el curso de clase de placer hasta morir, que es el experimento de las ratas hedonistas. Bueno, después vamos a ver la curiosa historia del hombre que no podía utilizar sus emociones, que es donde está ilustrada la teoría de Damasio sobre la melodramática. Vamos a ver el experimento de se pueden dar las emociones. Y Se escucha medio Se mal, ¿no? escucha mal, ¿no? Ajá. Perdón, siempre me olvido de eso. Bueno, igual si les digo, así no. Les estaba mostrando los videos que vamos a ver. Así que bueno, no les muestro nada y vamos. Lo que les decía es que todo está en el aula virtual. Son 4 videos que quiero ver: el de las ratas, el del placer, el de dónde ubicaban las personas en las emociones, después el experimento que ilustra la teoría de Damasio, y después uno sobre la neurociencia del enamoramiento. Bueno, bien, vamos a ver. Uno de los inventos más famosos en la historia del estudio de la conducta y del comportamiento es la llamada caja de Skinner. Este famoso psicólogo estadounidense introducía ratones en ella, así como palomas, que al presionar una palanca obtenían comida. Skinner comenzó a experimentar sobre una respuesta sencilla de un animal simple: una paloma picoteando un disco al que le seguía un reforzador, una bolita de comida o algo de agua. Con el paso del tiempo y con la experimentación fueron complicando los experimentos, llegando a conclusiones interesantes sobre la forma que los animales aprendían estas asociaciones. Fue entonces que los investigadores de la Universidad de McGill de Montreal, Canadá, Peter Milner y James Olds, basaron un experimento en relación con la caja de Skinner. Bienvenido una vez más al canal de Estudiantes Ignorantes. Ponte cómodo para revisar el experimento psicológico de hoy. Esperamos que sea de tu agrado y sin más que decir, adelante. En este experimento, colocaron a la rata dentro de una caja de Skinner y le implantaron electrodos en el cerebro. A su vez, también nombraron a las esquinas de la caja A, B y C respectivamente. Cada vez que el animal pasaba por la esquina A, le aplicaban una pequeña descarga eléctrica por medio de estos cables unidos a los electrodos. En un principio estaban interesados en estudiar el pequeño papel del encéfalo y habían tratado de ubicar los electrodos en esa zona, que según pensaban podía estar relacionada con el sueño y la vigilia. Sin embargo, habían cometido un error de precisión y en realidad lo que estaban haciendo era estimular una región denominada septum pellucidum, cuyas funciones son muy diversas. Nada más, al comenzar el experimento, la rata aprendió rápidamente lo que ocurría y comenzó a acudir repetidamente al rincón con la letra A hasta que se quedó dormida.
Al día siguiente seguía teniendo predilección por esta esquina, pero los investigadores optaron por cambiar todo esto y empezaron a aplicar las descargas solo si el roedor se iba a la esquina B. El animal apenas tardó unos minutos para entender el nuevo mecanismo y en mostrar su preferencia por este nuevo rincón. Para este punto los investigadores no sabían bien qué era lo que habían encontrado. Pensaban que podría tratarse de una zona cerebral relacionada con la curiosidad. Entonces decidieron darles el control a las ratas. Colocaron una palanca dentro de la caja. De esta manera, el animal podría accionarla a su gusto y obtener el estímulo eléctrico en su cerebro. En este punto todo se descontroló. Las ratas llegaron a pulsar hasta 7000 veces por hora, casi 2 veces por segundo. Lo que estaban estimulando no era realmente el centro de la curiosidad, entre comillas, sino el centro de la recompensa. Un circuito del placer cuya activación era mucho más potente que cualquier estímulo natural. El resultado fue que las ratas no comían aunque tuvieran hambre y tampoco bebían aunque tuvieran sed. Las hembras abandonaban a sus crías para solamente pulsar la palanca. Los machos, por su parte, ignoraban a las hembras aunque estuvieran en celo y eran capaces de cruzar una valla electrificada que les aplicaba otro tipo de descargas, en este caso dolorosas, y con tal de llegar a esa fuente de placer estaban dispuestas a cruzar estas vallas electrificadas. Todas ellas llegaban a perder la vida si permanecían demasiado tiempo en la caja, porque aquella actividad les impedía realizar cualquier otra tarea básica. Hoy sabemos que el circuito del placer se activa por motivos como el sexo, la comida, las drogas, la música, el deporte, incluso la ayuda a los demás o recibir su aprobación. Sin embargo, la idea de que la conducta podía estar determinada por el placer no era fácil de aceptar en la década de los 50, y tampoco que los mecanismos que podían explicarlo se localizaban en zonas específicas del cerebro. Pero gracias a estos investigadores se abrieron nuevos caminos para la ciencia, aunque haya sido por error. Puede resultar difícil creer que nuestra vida está regida por el placer, que somos hedonistas. Sin embargo, las pruebas apuntan a que esto es una conclusión lógica, respaldada por los hechos. Si bien recuerdan, la ley del efecto va muy ligado a esto. Es más probable que emitamos una conducta si la consecuencia a esta es un estímulo agradable. Pero bueno, nos adentraremos en este y otros temas más adelante. Por el momento vamos a dejarlo aquí y espero que te haya gustado el video. Les quiero agradecer nuevamente el hecho de que sigan viendo nuestros videos y que estén apoyando. Bueno, ¿qué les pareció? ¿El video ilustraba el concepto? ¿Fue claro? ¿Se entendió? ¿Qué opinan sobre qué opinan sobre el experimento y qué opinan sobre las conclusiones? Perdón por lo Sí, de... justamente. Ah, Perdón por perdón. quizá más... No, que estaba pensando en. Yo soy nutricionista y el otro día fui a dar una charla en un lugar de que están adictos en recuperación y pensaba un poco esto, ¿no? Como que estas drogas o tabaquismo o alcohol, lo que sea, les genera como la activación de estos centros de placer, por lo que, digamos, decía el video, ¿no? Y son capaces de muchísimas cosas que no serían capaces si no tuvieran esa recompensa como de placer más inmediato, ¿no? Como el que un poco el, el tratamiento también está encarado como de qué otra forma se puede conseguir placer que no sea drogándose o bueno, o tomando alcohol, depende del caso de cada uno. Eh, pero creo que es como bastante replicable en los humanos, ¿no? Como un poco esto de la búsqueda del placer y empezar a correr los límites de cosas que uno hace o que las personas hacen para conseguir esa recompensa. Bueno, muy bien, muy claro, sí, yo creo que, bueno, después les digo lo que creo, porque no quiero, quiero escucharlos a ustedes, después les digo cuál es mi conclusión sobre lo que se muestra acerca del experimento. ¿Qué más vieron? No sé, alguien que quiera hacer algún comentario. Bueno, si no hay comentarios, continuamos. Bueno, yo lo que, bueno, vamos a hablar de la cuestión metodológica. Bueno, para su época fue un experimento muy revolucionario, generó mucho impacto. Aparte son esos experimentos que
esto es mi opinión, por supuesto. Hay otros experimentos, ahora vamos a ver el de donde ubicaron las personas las emociones, que bueno, uno, o yo, cualquiera, podemos decir, bueno, sí, entiendo la lógica del experimento, hay algunas cosas que, no sé, yo le daría una vuelta de tuerca. Ahora, este experimento respecto de lo que pretende haber descubierto, me parece que es muy claro. Mire como es muy evidente lo que pasó con este animal de experimentación. Eh, Después, bueno, está el tema que siempre es una tentación de la extrapolación. ¿Hasta qué punto lo que se observó ahí es extrapolable a lo humano? Bueno, eso en realidad fue pionero el experimento, porque este concepto que vimos la semana pasada, de cómo es el circuito de recompensa, y más o menos en términos generales, qué estructuras anatómicas del cerebro límbico están implicadas, y cómo es la dinámica y cómo es la bioquímica, yo creo que son datos de la neurociencia bastante, como bueno, se suele decir, bastante duros, bastante duros en el sentido de bastante expeditivos, bastante objetivos, ¿no? Pero además, lo que también me parece interesante es eh, cómo, como señalamos recién, ¿no? Eh, cómo algunos aspectos de lo que ocurría a este animal de experimentación eh, son muy parecidos a lo que ocurre en adicciones fuertes, como bueno, la adicción a una droga como la cocaína o el fentanilo. Ahora hay una que dicen que es no sé cuántas veces más potente que el fentanilo, toda la línea de los opiáceos es muy complicado, ¿no? Bueno, eh, bien, entonces, por ejemplo, que hay como un leitmotiv superior a todo y que dejan todo en función de eso. Segundo, que el animal de experimentación se mostró dispuesto a soportar dolor en pos del placer que iba a venir después. Después, el abandono de todo tipo de lo que uno podría decir gratificación biológicamente natural. Y a mí me parece que en ese sentido hay un paralelismo bastante grande con lo que ocurre en la vida de los adictos, ¿no? ¿Te Eh, puedo hacer una consulta con sí, el por tema supuesto, Fernando, sí. de las ratas pasando por situaciones, digamos, traumáticas o dolorosas o displacenteras para conseguir ese placer? También habla de una capacidad del bicho, en este caso, de saber que igualmente atrás de eso, porque en general, viste, los animales como que si vos le pones algo que les genera dolor o algo así, se alejan. Como, Sí. ¿qué capacidad de conciencia tiene esta rata o estos ratones, lo que quieran, para pasar eso y decir, ah, bueno, igual después de este dolor viene la recompensa? Como que es una cosa un poco más compleja, ¿no? Bueno, está muy De bien. lo Tu observación es normal. tu observación es muy interesante. Vos sabés que yo me acuerdo cuando yo era estudiante, que bueno, por supuesto, tuve la oportunidad de conocer este experimento. Y entonces, bueno, después estaban los críticos del experimento. Entonces los críticos del experimento decían, bueno, pero lo que pasa es que esta rata estaba en un dispositivo hecho por humanos. O sea que no deja de ser un dispositivo absolutamente artificial, ¿no? Bueno, mirá, yo creo que ahí la explicación está bueno porque es una invitación a que uno dé una explicación. Y que esa explicación, así como vos la decís, es como, en un sentido, supera lo que serían los principios del condicionamiento básico, ¿no? Pero yo creo que yo le pondría a este aditamento, eh, que por supuesto es un pensamiento mosaico, no sé, habría que demostrarlo, ¿no? Pero bueno, creo que en el fondo hay como una proporcionalidad
de alguna manera registrada. No sé, ahí no me pregunté cómo, pues bueno, no sé, es difícil empatizar con la rata, ¿no? Pero me parece que desde el punto de vista del condicionamiento hay como una proporcionalidad entre cuál es la valencia del dolor y cuál es la valencia del placer. Pero la valencia del placer me parece que, bueno, esto es casi descriptivo del experimento, porque el experimento mostró que estaban dispuestas a hacer algo que era contraintuitivo o, digamos, contra la naturaleza biológica. Y entonces, bueno, ahí uno se plantea, y sí, pero tenía que haber, qué hay? ¿Una representación del placer? ¿Un anticipo del placer? Bueno, no sé. Ellos podían como de alguna manera confirmar que les generaba dolor o algo así a los animales, o Mirá, es bueno, como una suposición. ahí ya no sé, pero por lo que yo tengo entendido y que lo sugiere el experimento, es que no es que pasaba una vez eso, sino que era reiteradas veces. Es decir, reiteradas veces se bancaban el dolor en pos de la búsqueda del placer. Claro, pero digamos, se supone que hay indicadores de dolor en ratas. O sea, Sí, como que bueno, estaba confirmado que les generaba algún sí. displacer. No Ok. sé, ahí ya no empecé a decir, bueno, pero está bien lo que vos preguntás, ahí eso ya es entrar en la metodología del problema, y bueno, viste, habría que ver cómo midieron eso, no sé, ahí paso, no sé. Después otro aspecto que me pareció interesante es que las hembras abandonaran a sus crías. Bueno, y a mí me Perdón, trajo... el instinto de supervivencia, ¿no? Que se supone que todos los animales tenemos, salvo los seres humanos, que por el raciocinio y pero acá parece que eso tampoco. El instinto de supervivencia y el instinto de proteger a la especie, que sería... Bueno, y a mí, concluyo con esto, después seguimos con otro tema, ¿no? A mí cuando lo volví a ver después de mucho tiempo, el video, bueno, en realidad conocí el experimento, cuando vi el video, me trajo a la memoria un comentario que me hizo una amiga que era psicóloga, trabajaba en el Cedronar, y una vez estaba atendiendo a un paciente, un chico, joven, menos de 20 años, que era adicto a la cocaína, una fuerte adicción, y estaban como medio conversando, por supuesto, en la medida en que se podía conversar, ¿no? Sobre, ella trataba de que él pensara qué cosas podrían haberlo llevado a elegir, a ser adicto, ¿no? ¿Cuál podría ser la causa de su adicción? Y me dijo algo que me pareció muy significativo, esas cosas que, bueno, que los que hacen psicología clínica tienen muchas casuísticas, ¿no? De algo que es muy simple y a la vez muy revelador. Y dice que el pibe le dijo, y no sé, pero pienso que mi mamá a mí me abandonó cuando yo era bebé, porque no me podía criar, porque era adicta. Y entonces, quizás yo me hice adicto porque quería averiguar qué tan bueno era eso, por lo que mi mamá prefirió eso no cuidarme. Y bueno, me pareció una respuesta de mucho contenido existencial. Eh, y bueno, y por asociación de ideas, si uno lo transforma en un esquema simple, qué tan bueno era eso que renunció a crear un hijo, ¿no? Más allá de la manera en que el pibe lo dijo, habría que ver cómo lo dijo y cómo me lo contó mi amigo. No sé si se entiende en relación a esto de lo inadaptativo y bueno, que también da lugar por ejemplo, ese experimento también da lugar a una serie de especulaciones casi que tienen que ver con teorías de la motivación, que después lo vamos a ver,
por supuesto, cuestiones antropológicas, cuestiones que por ahí plantea muy claramente el psicoanálisis, es decir, la cuestión de hasta qué punto somos hedonistas y hasta qué punto la motivación de placer es tan importante como en el conjunto de otros, o en concordancia, o en tándem con otros motivadores, ¿no? Bueno, bien. No sé si quieren hacer algún comentario, si no pasamos al otro tema. ¿Está bien? Bueno, Profe, yo me acordaba de la peli Trainspotting, que es basada en un libro, no sé si lo ubican, sí, es sí, de los de 90, este ¿no? grupo de jóvenes adictos a la heroína, y cómo es tan fuerte esta necesidad que terminan teniendo, tanta dependencia, terminan dejando muchas cosas de su propia vida a la espera por esa gratificación casi inmediata que les producía. Y es impresionante cómo todos los seres vivos en algún punto buscamos ese placer cortoplacista, por decirlo. Es tan intenso a veces, cuando algo se repite, como pasaba con las ratas en el video, es como, bueno, lo vamos a buscar, lo seguimos buscando a toda costa. Pero también no hace falta ir necesariamente a una drogadura, digamos. Me acuerdo que hace poco salió una publicidad en Mercado Libre en la que básicamente mostraban los efectos de comprar, cómo una persona se le dilatan las pupilas, se entusiasma y quiere más, y cuando suena el timbre es como, ¡ah! Llegó mi pedido. Entonces, como en tantas cosas de nuestra vida parece eso, solo que algunas son como más socialmente aceptables y otras son más complicadas de abordar. Sí, por supuesto. Mirá, yo me acuerdo que hice una referencia una vez, pero viene al caso repetirlo, de la economía de la dopamina. Las redes sociales están basadas en la economía de la retroalimentación a través del like, del retuiteo, del comentario, y en última está de la cantidad de seguidores. Entonces, bueno, es un ciclo muy, o bueno, o también los análisis que algunos han hecho sobre TikTok, que sería como el paradigma de la red adictiva. Y ahí justamente eso es interesante porque, bueno, TikTok es, según algunos, ¿no? Según los estudiosos de esos temas, la red en que mejor está implementado el algoritmo de que la información que te pasan es consonante con tus gustos e intereses. Entonces es como, es casi irresistible hacerse adicto, en el sentido de hacerse un usuario potencialmente muy heavy, ¿no? Bueno, bien, entonces, bueno, inclusive esto también hablamos y yo creo que cada vez se habla más del tema de la adicción a, al juego online de parte de los jóvenes. Y además eso está basado en principios skinnerianos, es decir, que la primera experiencia cuando es satisfactoria, existe la tendencia a repetir, gané una vez y esa es como que vale más que todas las pérdidas. Bueno, bien, vamos a ver este tema de dónde, el estudio donde preguntaban a las personas dónde eh, ubicaban diferentes tipos de emociones. Ahora yo lo que les pido es que lo vean desde una perspectiva eh, diría como si fueran también críticos metodológicos. Bueno, por ahí hacemos tenemos esa agenda y no vemos ninguna crítica metodológica. Pero yo creo que hay mucho para analizar y para intercambiar sobre las metodologías que utilizaron y las conclusiones a las que llegan. Bueno, bien, vamos a pasar. Bueno, bien. Este video, la pregunta es si se puede, bueno, por supuesto tiene un título bastante sensacionalista,
y se pueden dar las emociones. Profe, acopla porque De la tiene que antigüedad, bajar la el... filosofía y la medicina han encontrado una Perdón, de ¿qué? las emociones y la No, le decía que se acopla el sonido porque tiene que usted silenciar su micrófono. una clara relación. Ah, ¿se acopla? ¿El otro también se acoplaba? No, recién cuando puso play al video. El Ah, video bueno, no, su voz. bueno, está bien. Sí, sí, está bien. Yo igual ahora no hablamos. Bueno, bien. Desde la antigüedad, la filosofía y la medicina han encontrado una relación muy peculiar entre las emociones y la manifestación de fenómenos en el cuerpo. Algunas perspectivas científicas han encontrado una clara relación evolutiva entre las emociones y las reacciones psicofisiológicas que aparecen después de experimentar determinadas emociones. Profesor, no está compartiendo la Perdón, pantalla, ¿eh? sí, 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 hay un problema. Claro. Profesor de neurociencia cognitiva de la Universidad de Vamos de nuevo, perdón. Recuerdo que el primer vídeo que grabé, que millones de personas han visto en 6 idiomas, Universidad de Aalto en Finlandia, junto con un grupo A ver, vamos de nuevo, perdón. Porque lo quería compartir desde... grupo de científicos realizaron una serie de 5 experimentos con una muestra de Desde la antigüedad, la filosofía y la medicina han encontrado una relación muy peculiar entre las emociones y la manifestación de fenómenos en el cuerpo. Algunas perspectivas científicas han encontrado una clara relación evolutiva entre las emociones y las reacciones psicofisiológicas que aparecen después de experimentar determinadas emociones. Durante el año 2013, Lauri Numenmaa, profesor de neurociencia cognitiva de la Universidad de Aalto en Finlandia, junto con un grupo de científicos, realizaron una serie de 5 experimentos, con una muestra de 700 personas. Los experimentos consistían en que los participantes localizaran las zonas de su cuerpo activadas al experimentar un conjunto de determinadas emociones, comenzando por las emociones más básicas como el miedo, la ira, la sorpresa, el disgusto, la tristeza y la alegría. Posterior al registro de las primeras emociones básicas, se estudiaron una serie de emociones más complejas como la ansiedad, la depresión, la vergüenza o el enamoramiento. El objetivo del experimento era comprobar si las emociones pueden generar alguna clase de activación fisiológica. De ser así, entender en qué zonas del cuerpo se localiza cada emoción. El experimento se realizó en 4 fases distintas. La fase 1, conocida como la fase de las palabras, consistía en que los participantes colorearan en una silueta humana en blanco las zonas que se activaban al sentir determinadas emociones. Al finalizar el experimento, los científicos se percataron de que los participantes solían colorear las mismas zonas en donde sentían ciertas emociones específicas. Esto sucedía un 70% de las veces, lo que significa que los seres humanos solemos relacionar las emociones con lugares específicos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la ira suele sentirse comúnmente en el estómago, mientras que la tristeza en el pecho y la garganta. La fase 2, conocida como la fase de las frases, consistió en que los participantes tenían que leer un conjunto de pequeñas historias o enunciados y posteriormente relacionar cada frase con una emoción, para luego describir el nivel de intensidad con el que se vivía dicha emoción en una escala del 1 al 5. Frases, por ejemplo, es un día soleado de verano y vas manejando a un lado de la playa en un auto convertible junto con tus amigos. Todo esto mientras están escuchando música a un alto volumen. Dicha frase se asociaba comúnmente con la emoción de alegría. Por otro lado, frases como
estás entrando en un hospital y logras observar a un niño que difícilmente sobrevivirá, generaba tristeza en los participantes. Esta segunda fase del experimento permitió entender cómo los conceptos que tenemos de las emociones se pueden articular en frases descriptivas de un escenario hipotético. La fase 3, conocida como la fase de las películas, consistía en mostrar a los participantes breves fragmentos de películas sin sonido, en los cuales debían escribir la emoción más predominante al ver dichas escenas. Se eligieron escenas que produjeran tristeza, miedo, disgusto, felicidad y neutralidad en los participantes. El objetivo de esta fase era analizar cómo al observar ciertos escenarios hipotéticos, aún sin audio o palabras, las personas podemos generar una reacción emocional de una interpretación individual. La fase 4, o fase de las expresiones faciales, consistió en mostrar a los participantes un conjunto de fotografías de personas realizando diversos gestos faciales, de tal forma que el sujeto tenía que relacionar la expresión facial con una emoción en específico, por ejemplo, la tristeza, el enojo, el disgusto o la sorpresa. Posteriormente se realizó una fase 5 del experimento para recolectar los datos de los 4 experimentos anteriores y reflejarlos en estadísticas, notando que más allá de la nacionalidad y el origen cultural de cada participante, los resultados eran muy parecidos, por lo que podríamos hablar de un abanico de emociones universales y de una manifestación física también universal. El mapa de las emociones sirve como una herramienta para identificar procesos psicofisiológicos que van más allá de un nivel educativo o una estructura cultural nuclear. Dejaré el estudio en la descripción del video, aunque debo mencionarte que el texto está en inglés. Bueno, muy bien. Bueno, ¿quién se entendió del video? ¿Qué les parece? Los escucho. Bueno, básicamente la correlación que hay entre, digamos, lo que pasa pues, en función de la emoción, lo que después pasa al cuerpo, la correlación entre la emoción y que incluso muchas veces es involuntario, generalmente es involuntario, ¿no? Lo que te desata esa emoción fisiológicamente. Ok, pero vamos a hacer una salvedad. No se correlacionó la emoción con su concomitante somático, sino con la opinión o percepción de las personas respecto de dónde la sienten. Está claro eso, ¿no? Sí, Bueno, sí. perfecto. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otro comentario? Sí, igual pensaba en eso, que claro, bueno, eso es el estudio, pero pensaba que hay cosas que son fácilmente observables. Por ejemplo, cuando una persona siente vergüenza y se pone colorado, Bien, ¿no? Ese calor y esa sensación de incomodidad que la persona tiene la sensación o la representación de que es en esta zona, efectivamente está ocurriendo, ¿no? sí, está ¿O bien. no? Vos hubieses respondido. A ver, la emoción vergüenza, vos dices coloreado que es que se siente a dónde. Bueno, por ejemplo, sí, en el rostro, en esta parte, sí. Bueno, está bien. Te Sí, digo que tendría que pasar una situación de vergüenza para pensarlo más objetivamente, pero digo, no, generalmente uno cuando tiene vergüenza se pone como más colorado. Bueno, está esta parte. bien. Perfecto, pero entremos en la tarea que tenían que hacer las personas en el experimento. Y tomemos lo que vos decís, Verónica. Si la pregunta es, en qué parte del cuerpo sentimos la vergüenza cuando tenemos vergüenza? ¿Qué hubiésemos respondido? Porque eso, en realidad, la primera parte del experimento fue eso. Les pregunto, ¿qué? Yo eso, de acá Vos para hubiese arriba. respondido eso.
El resto, otra versión, ¿qué hubiesen respondido? El rostro, profe. Vos hubieses puesto, está bien. Sí. Y el cuello también. Del cuello para arriba. Bueno, perfecto. Vamos con otra. A ver, que no sabemos, si ya conocemos, supone. Vamos con una que es un clásico. A ver si en eso hay. Y después vamos con una que no sea tan clásica. La angustia. ¿De dónde se siente? En el pecho. En el ¿Coincide? pecho. En el estómago. En el pecho y en el estómago. Bueno, bien. ¿Hay coincidencia? Puede haber disidencia, ¿eh? Disidencia. Otro la sienten, lo ubicaría en otro lado. Yo en la garganta diría. Vos en la garganta. Perdón, ¿quién dijo? Yo, Sofía, en la Sofía. garganta. Vos en la garganta. La angustia la sentís en la garganta. Pero también. Vos, Verónica, también. Yo, Paula, en el estómago. Vos, Paula, en el estómago. Bueno, perfecto. Ahora vamos a la tristeza, que dijo algo ahí en el video. ¿Dónde lo ubicarían la tristeza? En la garganta. ¿Qué pasa? En la garganta, profe. La tristeza. ¿Alguna otra? Y yo por ahí la diferenciaría en lo que es la angustia, que es más como un estrechamiento, la tristeza es como más abarcativa de todo el cuerpo. Me parece que es así. Sí, yo Bueno, la pensé por ahí como en los hombros, como una cuestión de pesadez, ¿no? Del cuerpo. En el pecho, en los hombros, en la cara. bueno. Bueno, está bien. Tiene lógica lo que se supone que pasó en el experimento. Vamos a una última. Y el enamoramiento, que era una de el enamoramiento, Perdón, el amor, el género masculino, el amor. Federico, el género masculino no estaría participando. ¿Cómo? El género masculino no estaría participando, los tenemos que invitar. Los expuso, los expuso. Dale, hablen. Juan Pablo, Tomás, por ejemplo, ahí la tarea es esta. Tengo que decir en qué parte del cuerpo me parece que se siente el amor. Perdón, Federico, vos sabés que yo me había quedado con lo que dijiste al principio de ponernos como desde la metodología, ¿no? Y por ahí me surge una duda porque me resulta un poco difícil a veces contestar estas preguntas porque generalmente siempre las emociones vienen como de a dos o tres juntas, ¿no? Entonces, por ahí hay una tristeza que viene siempre enganchada con enojo o viene enganchada con algún tipo de pensamientos que hace que la forma de vivenciarla sea diferente una de otra. Incluso eso me parece que tiene mucho que ver en qué parte del cuerpo la experimente o la sienta. Bueno, está bien. Pero seguime en esta. Entonces, ¿vos qué hubiese respondido ahí? No sabe, no contesta. Bueno, Porque me resulta esto difícil, una emoción a una parte del cuerpo en concreto. Eso es lo que quiero decir, como que me cuesta asociarla, al menos en mí, tan claramente una emoción a una sola parte del cuerpo. bueno, Perdón, me meto e interrumpo. Entiendo lo que dice un poco Juan Pablo, pero si tuvieras que elegir una parte, o sea, como es un juego, ¿no? Como, bueno, ¿a dónde lo asociarías? Si tuvieras que, no tenés opción, tenés que elegir una parte. Bueno, es un juego. Eh, su- la tristeza en el pecho, por ejemplo, bueno, jugándome por uno. está muy bien. Bueno, Yo lo bueno, que es el amor, creo que lo experimento más desde otro lado, quizás más desde esa
ansiedad como me imagino en la situación de ver a la chica que me gusta caminando cerca mío o recibir un mensaje y es el famoso mariposeo en la panza, o sea, el primer lugar al que lo asocio es en el estómago, pero también un poco esa palpitación del nerviosismo,